¿Quién va a compartir pantalla, chicos? Nadie del equipo, entonces pasamos a otra. Entonces, equipo Contamex tiene 0, por favor, Daniel, anótele. Vamos al siguiente equipo. Equipo PAE. Aquí, maestra. Déjeme compartir pantalla. Muy bien, listo, ya se ve. ¿Sí me escucha, maestra? Se escucha bien. Ok. Bueno, a nosotros nos tocó lo que es el índice de potenciación de género. Nos tocó lo que es el país del Reino Unido y de México. La siguiente, compañera. Ok. ¿Quién lo generó? Básicamente, pues es un índice que fue generado por las Naciones Unidas para poder medir el desarrollo de los países en lo que es el ámbito específicamente de género. Más que nada para ver lo que es la desigualdad dentro de los géneros, dentro de los países. ¿Qué mide? Mide el nivel de oportunidad y participación que tienen las mujeres en 3 diferentes áreas específicas de las sociedades, ¿no? Lo que sería el ámbito político y más que nada el económico. Básicamente el primer punto es la participación política y poder de decisiones, básicamente qué tanto porcentaje del total de parlamentarios, ¿no? De un país, son mujeres, al igual que también qué tanto básicamente qué tantas alcaldesas, qué tantas gobernadoras, qué tantos, pues ese tipo de cosas, de poder ejecutivo y legislativo más que nada. Y el segundo sería participación económica y poder de decisión. Esto básicamente se concentra en, sobre básicamente, qué tan involucrada está en la economía el género de la mujer. Un dato curioso que encontramos entre nosotros los compañeros es que la mayoría de los países tienden a tener mayor población mujer, pero curiosamente la población activa no tiende a ser mayoritariamente mujer, lo cual como que no es proporcional. El tercero es el control sobre los recursos económicos, que es estimación de ingresos percibidos por hombres y por mujeres. Básicamente también tiene que estar correlacionado con lo anterior por el hecho de que como trabajan más hombres, digamos, están en la economía activa, aunque si bien esto es un poco visto más que nada como en el ámbito de la economía formal, no tanto la informal. Entonces también se tiende a revisar el hecho de que la mayoría de las mujeres a veces tiende a laborar en ámbitos que no estén formalizados, ¿no? El caso de México es muy, muy importante en ese aspecto, pero básicamente sobre el control de los recursos. La siguiente, compañera. Lo siguiente sería cómo se calcula y cuáles son las variables. La siguiente. ¿Cómo se calcula? Esto se calcula utilizando cifras sobre las mujeres que forman parte del Parlamento. Ese es el primer punto. Mujeres en puntos ejecutivos y administración de alto nivel en el país, que sería el segundo. Mujeres profesionales y técnicos y el monto de ingresos per cápita por género. Básicamente, estos son nuestros 3 puntos. Y para esto está esta fórmula, que es el PID, que es lo de el índice de potenciación de género. Y básicamente la fórmula sería la presentada en la pantalla, en la parte inferior. Dice, para cada uno de esos 3 componentes se calcula un porcentaje equivalente igualmente distribuido, como promedio ponderado en función de la población, según la siguiente fórmula general, que es la que se presenta en la parte inferior de la pantalla. Bueno, sigo yo, que ya casi va a terminar. Bueno, estas son las variables
en las cuales, con base en las cuales, pues, se dan los resultados que, bueno, estamos aunque ahorita vamos a presentar. Ay, ya. Bueno, para empezar, ¿cada cuánto se da bueno, cada 10 años se da un censo para determinar la población por género? Bueno, básicamente se registra vivienda por vivienda para generar dicho indicador. Y esto se da cada 10 años, tanto en Inglaterra como, bueno, en el Reino Unido como en México. Aquí nosotros, por ejemplo, tenemos el INEGI. Vale. Aquí podemos ver una comparación entre el Reino Unido y y México, los Estados Unidos mexicanos, respecto a la brecha de género. Y si bien aquí podemos observar que parece que el Reino Unido está en niveles más altos que México, bueno, realmente no. Tenemos que darnos cuenta que hay unas partes en que, por ejemplo, acá en el Reino Unido, se puede ver que pues va 25, 20, 15 y México va de 100, 80, 60. Es decir, la brecha de género es mayor en México que en el Reino Unido. Sin embargo, podemos observar que en México este va disminuyendo y que en el Reino Unido va aumentando. Sin embargo, bueno, como ya dije, la brecha de género es mayor en México. Esa es una conclusión determinante. Y bueno, aquí ya tenemos la estadística y los datos. Y bueno, tenemos nuestra conclusión que tras el análisis podemos deducir que el indicador de potenciación de género, como ya había mencionado anteriormente, nos dice que hay una brecha mayor en México de género que en el Reino Unido. Y mientras que este primero, es decir, México se encuentra en el número 25, el Reino Unido se encuentra en el número 21. Sin embargo, gracias a estas estadísticas, sabemos que la brecha de México está disminuyendo en México y está aumentando en el Reino Unido. Y bueno, aquí tenemos nuestra bibliografía. Y ya sería todo. Muchas gracias. Ok, al final les hacemos los comentarios, pero de ahí me dieron escozor los dedazos, la ortografía y Wikipedia. Bien, siguiente equipo, por favor. Ahora presenta Virtual Contact. Sí, profesora, ahí vamos. Nada más que mis compañeros ya dejen de presentar. Buenas tardes, nosotros somos la consultoría Virtual Content. Estamos conformados por Varela Pendiente Sebastián, Balbuena Martínez José Luis, Barrientos Mejía César, Frausto Hernández Jesús Isaías, su servidor Jiménez Montero Ángel David y mi compañero Martínez Hernández Fernando. Nosotros vamos a hablarles de índice de confianza de inversión extranjera directa. Lo generó el A.T. Kearney, es una firma global de 40 países en todo el mundo. Esto mide las bajas, altas y medias de los países que posiblemente sean inversionistas extranjeros durante un periodo de 3 años. Estos valores se basan en las respuestas de compañías en sedes extranjeras. ¿Cómo se calcula? El indicador se calcula como IED por FIT entre PIB por 100. IED es inversión extranjera directa como porcentaje del PIB. FIX, tipo de cambio. El PIB es Producto Interno Bruto a precios corrientes.
Los flujos de inversión extranjera directa denominan en dólares. Se agregan eventualmente y se transformaron con el tipo de cambio fix. Posteriormente se realiza con el PIB a precios corrientes. Bueno, una de sus variables de esto es la apertura económica, tamaño y crecimiento de la economía de los países, el capital humano, infraestructura y por último la estabilidad económica y política de los países que pues, se llevan estas sedes. A continuación, mi compañero les va a seguir hablando de esto. Bueno, el índice, ¿cómo se analiza? Es una puntuación de 0 a 3, siendo el 3 la calificación más alta. Esa es la más atractiva para las empresas cuando quieren invertir en un país extranjero, las empresas extranjeras. Esta firma hace esta encuesta cada año, es anual. La última que hicieron fue en 2020. Y bueno, este es el ranking que hicimos con los países. El lugar que ocupan depende mucho del año que se haga, porque dependiendo de la puntuación va a tener una puntuación más alta, un lugar más alto o más bajo, o pueden que ni siquiera entren en el ranking, como Indonesia, que tiene una puntuación de 1.60 en 2014, pero tuvo el lugar 24, y México en 2019 una puntuación de 1.49 y aún así estuvo en un lugar 24. Aquí están acomodadas según el índice que tuvieron el índice de confianza de inversión extranjera, y es lo que decíamos, que dependiendo del año es la posición que van a ocupar. Bueno, en conclusión, este índice ayuda más que nada a las empresas cuando quieren saber si es conveniente invertir o no en un corto plazo, en un plazo de 3 años. Y dependiendo de la puntuación que tengan, van a ser la confianza que tengan en ese país. Bueno, esas son las fuentes de información que tuvimos. Y sería todo, profesora. Ok, bien, mejor referenciado que el anterior equipo, pero por ahí todavía nos faltan algunas cuestiones, ¿no? Ok, siguiente equipo, por favor, presenta estatista. Yo voy a presentar, maestra. Ok, muy bien. Eh, Usted lo dice cuando Bueno, no, ya maestra. comenzamos. Bueno, Listo, chicos, empiecen, hola. por favor. Ok. Hola, muy buenos días a todos. Nosotros somos la Consultoría Estatista y hoy lunes 28 de febrero, mi compañero Sebastián y yo les hablaremos del índice de progreso social. A lo largo de esta ponencia tocaremos puntos que nos ayudarán a entender más acerca del mismo. ¿Qué es el progreso social? El progreso social se define como la capacidad de una nación de satisfacer las necesidades básicas de su población, a su vez mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. ¿Quién lo genera y con qué periodicidad? Lo genera Social Progress Imperative, o el imperativo del progreso social. Es una organización sin fines de lucro.
en donde trabajan en conjunto para obtener una visión global de la calidad de vida de las personas y el bienestar de la sociedad. Es publicado anualmente desde el 2013. ¿Qué mide? Mide rigurosamente el desempeño de los países en aspectos sociales y ambientales, los cuales nos permiten evaluar el éxito de un país al convertir el progreso económico en mejores resultados sociales. Por ejemplo, no tiene sentido tener un ingreso económico alto si en los aspectos de libertad, de derechos, de seguridad o de la misma calidad medioambiental no hay un avance a la par. Metodología. Una vez definido el progreso social, este se mide en 4 principios. 1. Indicadores exclusivamente sociales y ambientales. Es decir, el índice de progreso social se concentra únicamente en los aspectos no económicos del desempeño nacional. Al excluir los indicadores económicos, podemos por primera vez analizar de manera rigurosa y sistemática la relación entre el desarrollo económico y el desarrollo social. 2. Resultados, no insumos. El propósito es medir los resultados que son importantes para la vida de personas reales, no los insumos, no los gastos. 3. Que su cálculo sea integral y relevante para todos los países. La creación de una medida integral del progreso social que abarque muchos aspectos sociales de cada país en general. La mayoría de estos están basados en países pobres, por obvias razones. 4. Que sea accionable. Su objetivo es el de ser una herramienta práctica que ayude a los líderes profesionales y empresas y a la misma sociedad a implementar políticas y programas que impulsarán este desarrollo. A continuación, mi compañero Sebastián les expondrá los siguientes puntos. Bueno, el índice del progreso social considera 3 dimensiones, que son necesidades humanas básicas, fundamentos de bienestar y oportunidades. Estas dimensiones agrupan a 12 componentes que nos permiten obtener una visión multifacética del bienestar. Y finalmente tienen 53 indicadores que tienen como objetivo una amplia gama de factores, nos muestran una amplia gama de factores en base al progreso social. Todos estos datos se obtienen en organismos como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y la ONU. ¿Cómo se calcula? Primero, se ajustan los indicadores en base al análisis factorial. Se utiliza el análisis factorial porque este pondera muy cerca de la igualdad a muchos indicadores dentro de los componentes. Esto permite una buena selección para medir los conceptos de los componentes. Luego, en segundo lugar, se calcula el promedio de ese ajuste. Se calcula el promedio de ese ajuste y se obtiene el puntaje de los 12 componentes. Luego, esos 12 componentes se promedian entre las 3 áreas. Y finalmente, lo obtenido se promedia y se obtiene el IPS. Ponderación y resultados. El índice de progreso social tiene una escala que va de 0 a 100 puntos. De 0 a 100 puntos, este tiene 6 niveles y va desde muy alto hasta muy bajo. El ranking a la continuación les vamos a mostrar el ranking de los países que clasificaron en el 2021. Bueno, aquí podemos ver el ranking de varios países. Podemos ver que el Reino Unido está en primer lugar en el ranking 18. En medio está México con el ranking 68 y al final tenemos a Indonesia con el ranking
de 94. También como dato curioso es que estos puntajes son inferiores a los del año pasado, 2020. Conclusión. Nuestra conclusión es que el índice de progreso social representa un gran paso para las cuentas nacionales, ya que nos enseña que muchas veces reducir el bienestar social al ingreso no brinda un panorama fidedigno de la realidad. Con esto podemos ver si los resultados obtenidos dan certeza de que independientemente de la inversión, los proyectos dentro del país en cuestión estén o no dando resultados benéficos para su población y por tanto que den fe de que los recursos se estén aplicando de manera óptima. Esta ya es nuestra bibliografía. Y ya sería todo por parte de nosotros. Ok, bien chicos, bien presentado, bastante claro. Vamos entonces ahora con equipo Armentia. Sí. ¿Sí se está viendo? Sí, ya se ve bien. Ok. Buenos días, nosotros somos el equipo Armentia y nosotros vamos a presentar lo que es el índice de libertad económica. Nuestro equipo, nuestro equipo está conformado por Alejandra Sánchez Fernanda, Juan Cortés Marbelín, Roy Santana Francisco, Ramos Ausencio Ana Gabriela, Ruiz Salinas Francisco Jesús y su servidora Bautista Maza Celia Agustina. Ahora, ¿qué es el índice de libertad económica? Bueno, entendemos como el índice de libertad económica como la ausencia de la coerción, es decir, la presión, la intervención del gobierno sobre los actos económicos, de la producción, distribución, consumo de bienes y servicios. Por tanto, lo que va a medir este índice es la libertad económica de los países y es publicado por la Fundación Heritage Foundation. Y ahora mi compañero les va a explicar cómo se mide. Muy bien. El índice de libertad económica, su principal misión es promover las políticas públicas. Para esto ocupa de 4 categorías, que son Estado de Derecho, tamaño del gobierno, eficiencia regulatoria y la apertura del mercado. Bueno, ¿cómo se calcula este índice? Este índice se calcula de una manera muy simple, se calcula con un simple promedio de 12 libertades que están agrupadas en los 4 grupos que mencioné anteriormente. Y de ahí se le da una calificación del 0 a 100, donde 0 es completa represión por parte del gobierno y 100 es completa libertad. Muy bien. Las variables que componen a este índice, primero es el Estado de Derecho, que se conforma por el derecho de propiedad, que permite a las personas adquirir, poseer y utilizar la propiedad privada. Estas están garantizadas por las leyes y también evalúa el nivel de expropiación estatal de la propiedad privada. La efectividad judicial protege los derechos de todos los ciudadanos contra actos ilícitos de otros, incluidos del gobierno y de poderosos partidos privados. Se evalúa aquí la independencia, la calidad de los procesos judiciales y la integridad del gobierno, que es la falta de integridad gubernamental en cuanto al soborno, extorsión y malversación de fondos, que esto reduce la confianza pública y aumenta costos de actividad económica. El segundo grupo es el tamaño del gobierno, el cual se conforma por la carga tributaria, en la cual se evalúa la tasa impositiva marginal superior sobre los ingresos individuales, la tasa impositiva marginal superior sobre ingresos corporativos
y la carga tributaria total como porcentaje del PIB. En segundo lugar, el gasto público, que incluye el consumo del Estado y todos los pagos de transferencia relacionados con diversos programas de derechos. Y bueno, también se cuenta con diversos programas de derechos en donde el exceso en el gasto público causa pérdidas presupuestarias y acumulación de deuda pública. El nivel de este varía de un país a otro dependiendo de la cultura de cada uno y de su geografía diferente. Y la salud fiscal, que es el aumento de carga de deuda, que es causada por un gobierno deficiente con deterioro fiscal. La salud está asociada a la inestabilidad macroeconómica y a la incertidumbre económica. Y en países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados, se realizan revisiones frecuentes por parte del Fondo Monetario Internacional. El tercer grupo es la eficiencia regulatoria. En este se cuenta la libertad empresarial, que evalúa la medida en que los entornos y la infraestructura de un país limitan la operación eficiente de las empresas y se toman en cuenta factores como el acceso a la electricidad, riesgo en el entorno empresarial, calidad regulatoria y la inclusión económica de las mujeres. La libertad laboral, que es una medida cuantitativa que considera diversos aspectos como salario mínimo, productividad laboral, leyes de indemnización por despido, restricción del trabajo por horas extras, vacaciones anuales pagadas y participación en la fuerza laboral. Y la libertad monetaria combina una medida de inflación con una evaluación de varios gobiernos. Tanto la inflación como los controles de precio distorsionan la actividad del mercado. Una estabilidad sin intervenciones microeconómicas es considerado el estado ideal para el libre mercado. Y por último, la apertura de mercado, que es la libertad comercial, que es una medida compuesta por barreras arancelarias y no arancelarias que afectan importaciones y exportaciones de todos los bienes y servicios. Libertad de inversión, que significa que un país es económicamente libre, no hay restricciones de flujo de inversión. Y a las personas y empresas se les permite mover sus recursos. Algunos países tienen diferentes reglas para inversión extranjera y nacional, y hay algunos países que restringen el acceso a divisas, así como imponen restricciones a pagos, transferencias y transacciones de capital. Y por último, es la libertad financiera, la cual es un indicador de eficiencia bancaria, así como una medida de independencia y control gubernamental, y califica el alcance de la regulación gubernamental de los servicios financieros, el grado de intervención estatal en los bancos y otras empresas financieras a través de propiedad indirecta, la influencia del gobierno en la asignación de créditos y el alcance de desarrollo financiero del mercado de capitales y apertura a la competencia extranjera. Bueno, ¿cómo se analiza el índice de libertad económica? Califica cada libertad de los países de acuerdo al alcance de la regulación gubernamental, de servicios financieros, de acuerdo al grado de intervención estatal de bancos y empresas, ya sea de forma directa o indirecta, de acuerdo a la influencia del gobierno en las asignaciones de crédito y el alcance de desarrollo financiero y de mercado de capitales. Y también considera la apertura a la competencia extranjera. En esta gráfica podemos ver las puntuaciones que se le dan a los países. Del 100 al 80, indica que no existe interferencia del gobierno, la supervisión gubernamental se limita únicamente al cumplimiento de las obligaciones y la prevención de fraudes. Del 70 al 40, que es de color amarillo, nos indica que existe una interferencia gubernamental limitada, es decir, que las instituciones financieras extranjeras están sujetas a pocas restricciones. Y por último, tenemos al 30 al 10, que nos indica que existe una amplia interferencia del gobierno. El gobierno influye en la asignación de créditos y posee o controla la mayoría de las instituciones financieras. Por último, el 0 nos indica que hay una competencia, una completa represión del gobierno y las instituciones financieras privadas son inexistentes.
en periodicidad desde 1995 que fue creada el índice, se mide con una periodicidad anual. Y ahora en la presente tabla podemos ver el ranking mundial en el 2022 de los países que estamos analizando, teniendo a Reino Unido en el puesto número 24 con un promedio general de 72.7, siguiéndole Indonesia, México, Tailandia y Sudáfrica, Rusia y por último Brasil en el puesto número 133. En cuanto a la cuestión de inversión, aquí nos convendría mejor Reino Unido desde el punto de vista del índice de libertad económica. Y como dato extra, tenemos pusimos el que se encuentra con el puesto número 1, que es Singapur, con el 84.4. Y en el último lugar, en el lugar 177, tenemos a Corea del Norte. En conclusión, este índice de libertad económica es muy importante debido a que nos muestra diferentes medidas que permiten el libre desempeño de las actividades económicas. Y por ende, mientras mayor libertad haya, mayores serán los estímulos aplicados para el aumento de producción y mejora de calidad de vida. Además, es importante complementar el análisis de los resultados del índice de libertad económica con otros indicadores tales como el PIB real, inflación, tasas de desempleo, tipo de cambio, entre otros que aporten a la identificación de las causas de las variaciones macroeconómicas en el tiempo. Y tenemos como fuentes de información las que aparecen en pantalla. Y gracias. Bien, chicos, también bien explicado. A lo mejor les falta un poco de dinamismo, pero por lo menos sí llegaron a esta parte, que justamente les pedía de explicar las variables, ¿no? Los demás analizaron hacia grandes rasgos los conjuntos de grupos, pero no nos explicaron qué variables están utilizando para medir específicamente, ¿no? Nos falta, según yo, un equipo, ¿no? ¿Quién falta, chicos? Gracias, profesora. ¿Ok? Y justo agotaron, se quedaron por ahí con unos segunditos de más, pero aprovecharon bien los 10 minutos. Listo, entonces empezamos con el último equipo. Ya se ve, ¿verdad? Listo, ya se ve bien. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos de la consultoría POMOC y nos tocó analizar el índice de corrupción. Bueno, el índice de corrupción fue generado por el señor Peter Eigen tras haber al darse cuenta de la corrupción que existía en el este de África. Y junto con 9 aliados impulsaron el establecimiento de Transparencia Internacional en 1993 en Alemania, Berlín. ¿Qué mide? Bueno, mide la corrupción del sector público o ciertos aspectos de la corrupción del sector, incluyendo sobornos, desvío de fondos públicos, el uso de cargo público para beneficio privado, el nepotismo en la función pública, captura del Estado, la incapacidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad y el enjuiciamiento efectivo de los funcionarios corruptos. ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula de que cada país, con un mínimo de fuentes de datos, que pueden proceder de instituciones importantes como en el Banco Mundial y el Foro Económico, pues cada país tiene un nivel de corrupción que escala de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 es nada corrupto.
Dentro de las variables encontramos, como mencionó mi compañero, el soborno, el desvío de fondos públicos, el uso del cargo público para beneficio privado, nepotismo en la función pública, captura del Estado, incapacidad de gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad, enjuiciamiento efectivo de los funcionarios, burocracia excesiva y carga burocrática, existencia de leyes adecuadas sobre divulgación de información financiera, prevención, conflictos de interés y acceso a la información, y protección legal a denunciantes, periodistas e investigadores. Dentro de estas, como también se mencionó anterior, se basa completamente en la opinión del pueblo, de la gente mediante encuestas, y gracias a eso notamos se hacen los cálculos. La siguiente, por favor. Bueno, este es notamos el mapa mundial de la corrupción. En un momento vamos a hablar un poco más, pero en sí califica a 180 países y territorios en función de sus niveles percibidos de corrupción, como les digo. Estas son evaluaciones de expertos y encuestas a empresarios y utilizando la escala de 0 a 100. Por favor, la siguiente. Este año el índice de percepción de corrupción dibuja un paisaje sombrío del estado de corrupción en el mundo. La mayoría de los países evaluados no ha mostrado un avance en la lucha contra la corrupción en casi una década y más de 2/3 puntúan por debajo de 50. La corrupción no solo sofoca las respuestas sanitarias global de COVID, sino que además contribuye a mantener la democracia en un perpetuo estado de crisis. En este año también, en el 2021, para generar este índice, se tomó en cuenta en las encuestas generadas en mayo de 2020 hasta mayo de 2021. En la siguiente diapositiva encontraremos el ranking. Esto es lo que se menciona. Las partes de color más verde son las que cuentan con una menor cantidad de corrupción, llegando a las que completamente se encuentran sumidas en un nivel preocupante. En la siguiente diapositiva encontramos los 5 primeros puestos: Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Singapur están con los primeros puestos con 88 y 85 respectivamente de puntos a su favor, teniendo en cuenta que si llega hasta 100 es falta muy poco para llegar a casi nada. Y Sudáfrica se encuentra en el puesto 44 con 70 sobre 100, estando por encima de México. Yo pensaría que es lo contrario, pero no, México se encuentra todavía más abajo, en el puesto 124, con una puntuación de 31. Bueno, la siguiente, para terminar, nosotros planteamos que sí es un factor clave el hecho de que tanta corrupción haya en el país, ya que dentro de esta nuestras inversiones no se ven seguras al hacerlo aquí en México, en países con un alto índice de corrupción. Nuestras inversiones se ven medidas por aquellos que controlan estos órganos monetarios o los fondos de inversión, y tenemos que tener en cuenta que perderemos cierta cantidad para moches, para ese tipo de cosas. Entonces, sí, completamente es mejor invertir en países mejor establecidos con un menor índice de corrupción. Eso sería todo. Bueno, nuestras fuentes. Ok, falta citarlos correctamente, pero bueno, por lo menos ahí lo tenemos.
Entonces, si quieres, empezamos contigo, con los equipos que estuviste revisando. Profesora, mi equipo le tocaba al principio y no pudimos exponer. ¿Será posible que nos dé oportunidad de exponer ahorita? Es que como fuimos los primeros, no estábamos muy organizados y yo todavía no había llegado y a mí me tocaba exponer. Entonces, Ok, por primera vez en la vida voy a permitirlo porque es su primera exposición, ¿vale? Pero gracias. no lo permitimos. Siempre tienen que estar ustedes pendientes en punto con sus presentaciones listas para poder empezar si es que les toca el primero o el último lugar, ¿vale? Como es la primera, vamos a permitirlo, pero para que tomen notita todos los equipos. Listo, Daniel, entonces puede compartir su equipo. Gracias, maestra, yo voy a compartir. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y maestra. Nuestro equipo el día de hoy les va a hablar acerca del índice de las finanzas sostenibles. El equipo está conformado por mi compañero Delgado Contreras Diego, Díaz Moreno Cristian, Palma Espinosa Christopher Arturo, Reinaga Heredia Juan Carlos y su servidora Mariana González Alonso. Bueno, tenemos nuestro plan de trabajo que a lo largo de la exposición vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar mencionando que el organismo encargado, generador de el Grupo de Financiamiento Climático de América Latina y el Caribe, es una iniciativa que agrupa a organizaciones e instituciones académicas que promueven la transparencia e inclusión de derechos humanos en la creación y aplicación de estrategias nacionales de financiamiento climático. ¿Qué mide el índice? Y para esto vamos a empezar mencionando que este índice es una herramienta que permite posicionar a los países de acuerdo a sus ingresos y egresos asociados al combate del cambio climático y al desarrollo sostenible. Tenemos 4 variables que lo componen. La primera son los ingresos sostenibles. En segundo lugar tenemos los ingresos intensivos en carbono. El tercer lugar lo conforman los presupuestos sostenibles y el cuarto y último, los presupuestos intensivos en carbono. Para el cálculo del índice de finanzas sostenibles, hacemos uso de variables cuantitativas, las cuales están divididas en 2 grupos. La primera que es de ingresos, los ingresos sostenibles y los ingresos intensivos en carbono, y por consiguiente los presupuestos, que son presupuestos sostenibles, y los presupuestos intensivos en carbono. Para su cálculo del índice de finanzas sostenibles tenemos una fórmula. En este caso vamos a hacer la sumatoria de estas 4 principales variables ya mencionadas, a las cuales se les va a dar un valor de entre 0 y 1, y bueno, tenemos que los ingresos sostenibles se suman a los ingresos intensivos en carbono, más los presupuestos sostenibles, más los presupuestos intensivos en carbono, que nos da a menor o igual a, en este caso, el mejor 4, que sería el mejor. Dentro de las variables tenemos, bueno, el índice de finanzas sostenibles utiliza más de 30 variables cualitativas. Por lo tanto, mencionaremos las más importantes o las que juegan un papel predominante. Se dividen en indicadores políticos, sociales, ambientales y económicos. Dentro de los indicadores políticos tenemos a la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático, y adherida a esta convención tenemos contribuciones nacionalmente determinadas, el estado del marco legal relacionado al cambio climático, los arreglos institucionales en materia de cambio climático a su vez. Por otro lado tenemos el International Budget Partnership,
que, bueno, su principal objetivo es la calificación en el índice de presupuestos abiertos. Seguimos con los indicadores sociales. Tenemos el Banco Mundial, sus principales variables o los puntos más importantes que desarrolla o que toma en cuenta al momento de hacer las estadísticas son la población, el desempleo y la mortalidad atribuida a la contaminación del aire. Por otro lado, tenemos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la cual está enfocada en el índice de desarrollo humano, la pobreza multidimensional, y esta en combinación con Iniciativa de Progreso y Desarrollo Humano de Oxford. Por último, tenemos el World Economic Forum y está enfocado a las brechas de género. Continuamos con los indicadores ambientales. Tenemos 4 importantes que vamos a mencionar. Uno ya lo había mencionado antes, que se trata de la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático. Su principal objetivo son las emisiones de gases de efecto invernadero por sector, por país. Tenemos el World Resources Institute, que se encarga de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, es decir, que está relacionado directamente con el anterior. Y la Agenda Internacional de Energía, que toma dos variables importantes, que sería las emisiones del CO2 totales y las mismas, pero ahora per cápita. Además del Banco Mundial, que también uno ya antes mencionado, en este caso se enfoca en el consumo de energía per cápita, el consumo de energía proveniente de fuentes fósiles, el consumo de energía por fuentes renovables y el agotamiento de los recursos naturales. Por último, tenemos la Agenda Internacional de Energía, que igual ya la mencionamos, son las emisiones de CO2 totales o bien per cápita. Los indicadores económicos. Creo que ya me toca continuar a mí, Sí. ¿verdad? Sí, soy Daniel Salazar del equipo Contamex y voy a continuar a partir de aquí con la presentación. Pues como ya vimos, las variables cualitativas que recopila salen de un plural de instituciones dedicadas a diferentes mediciones. Algunas se repiten entre diferentes categorías de los indicadores. Para los indicadores económicos vemos una vez más las estadísticas del Banco Mundial. De ahí se obtiene, por ejemplo, el Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto per cápita. Igual, de la categoría de indicadores económicos, muchas se obtiene de información pública gubernamental, como para determinar los ingresos totales per cápita, el presupuesto total y el presupuesto per cápita. Siguiente diapositiva, por favor. También hay 4 instituciones de las que se mide el financiamiento que se da a cada país. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima o el Fondo de Inversión Climática o el Banco Interamericano de Desarrollo. Todas esas se suman al presupuesto total de los países para la categoría que sea. Estas 4 instituciones son principalmente para la categoría de presupuestos sostenibles. También se miden índices del Aid Atlas Environmental Stockholm Institute, por ejemplo, el financiamiento para el desarrollo y el financiamiento para el desarrollo dedicado al cambio climático. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿cómo se analiza? Pues si son 4 variables cuantitativas, 2 de ellas son intensivos en carbono. Entonces, por ejemplo, si un país tiene un puntaje de 2, eso podría ser indicador de que está invirtiendo mucho en energías renovables, pero tal vez no está invirtiendo tanto en hacer una transición de una economía basada en petróleo a una economía basada en servicios o algo así, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Como vemos, las 2 principales categorías dentro de las variables cuantitativas son los presupuestos sostenibles y, bueno, los presupuestos y gastos sostenibles y el presupuesto y gasto intensivo en carbono. La primera sería directamente proporcional, porque un mayor presupuesto indica un mayor puntaje. La segunda, la de intensivos en carbono, es inversamente proporcional. Un mayor presupuesto implica un menor puntaje. Entonces, por eso el mayor número en el índice de eficiencia sostenibles es generalmente mejor. Siguiente diapositiva, por favor.
Ok, entonces los presupuestos sostenibles sería, como ya explicó mi compañera, todo lo que se invierte en actividades sostenibles, y los presupuestos intensivos en carbono, todo lo que se invierta en explotación, en explotación de recursos fósiles. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quisiera invitarlos a imaginarse cuánto creen que tenga México en este índice. Porque pues México invierte bastante en energías fósiles, y nuestra red energética está cubierta 70% por plantas de producción fósil. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, imagínense y pasemos a ella. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la periodicidad es anual. La primera edición del IFS surgió en el año 2020 y hasta ahorita solo se analiza América Latina y el Caribe. Se tiene planeado expandir el rango del índice para cubrir Asia y África en los próximos años, pero de momento estamos limitados a información de América Latina y el Caribe. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces aquí vemos el ranking del 2020, el primero que fue. Como ven, México está en una posición un tanto precaria, ¿no? Estamos ni siquiera en el top 10. México tiene un puntaje menor a 2, o sea, quiere decir que ni siquiera es como que esté fallando en una categoría, está fallando en ambas, desgraciadamente. El más alto para este año fue Perú, con casi 3, pero como vemos, ninguno rebasa la marca de 3 y se acerca ni siquiera al 4, que sería el mejor puntaje. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí está la gráfica comparativa del índice de finanzas sostenibles para el año 2020 y el año 2021. Como vemos, algunos países no solo no mejoraron, sino empeoraron bastante. Por ejemplo, Colombia empeoró para 2021. También Uruguay, una verdadera tragedia, pasó de estar en 1.5 a menos de 0.5. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, nuestra conclusión sería que si el IFS definitivamente es una buena herramienta para determinar si es conveniente invertir en un país, sobre todo si estás interesado en invertir en proyectos de finanzas sostenibles, ¿no? Hasta ahorita su función está limitada a América Latina y el Caribe, pero esperamos que si el índice obtiene mayor atención en años por venir, alcance a cubrir Europa incluso, y África y Asia. Gracias, ya es todo, hemos terminado. Aquí están nuestras fuentes de información, la mayoría fue del índice de finanzas sostenibles, porque fueron muy amables en incluir toda la información sobre el cálculo y toda la información que necesitamos. Todos estos son documentos obtenidos directamente de su página. Es todo, gracias. Muy bien, chicos, completo. Se tardaron un poco más, pero los dejé justo porque la presentación fue bien llevada, ¿no? Traían suficiente información. Bien, entonces, ahora sí, Mari, por favor, si quieres hacerles comentarios a los equipos. Puede ser en general o puede ser a los equipos que te tocó evaluar. Sí. Chicos, es importante que para sus exposiciones se coordinen y para tratar de evitar este tipo de contingencias, ¿no? De que los mencionamos y no están en capacidad de exponer. Todos los integrantes del equipo, aunque le hayan asignado la exposición a 2 en específico, pero todos deben de estar preparados para exponer, para que si pasa alguna contingencia con los que formalmente fueron asignados, pues no haya ningún problema y se puedan realizar las exposiciones en tiempos y formas establecidos. No lean, porque se nota cuando leen y además hacen aburrida la exposición. Estos son temas muy interesantes, pero si ustedes no los estudian a profundidad antes de sus exposiciones, pues se ven en la necesidad de leer porque no saben de lo que están hablando, y entonces eso hace que los estamos escuchando, pues tampoco les pongamos tanta atención porque hacen la exposición plana y aburrida, ¿no? Es importante que cuando uno explica un tema que es novedoso, se dé a la tarea primero de entenderlo bien
si se nos presenta algún concepto que no nos queda del todo claro, entonces buscarlo o preguntar acerca del mismo para que cuando yo se lo vaya a explicar a mis compañeros, pues tenga toda la información y pueda explicarlo bien, ¿no? Porque si no, entonces esto se convierte en una bola de nieve. Hay conceptos que no tengo claros, no los pregunto. Cuando lo explico, no lo explico o lo explico mal, y el que me está escuchando además lo va a interpretar según lo que él haya observado, lo que haya visto según sus propios antecedentes, y entonces el error en el concepto se va multiplicando, ¿no? Si bien es cierto, debido a que muchos de los indicadores que ustedes presentaron, pues incluyen de facto otros tantos, ¿no? Que son muchos. No les estamos pidiendo que nos expliquen componente por componente, pero sí que por lo menos nos quede claro si están incluyendo 50 indicadores, pues cómo hicieron para ponderar la importancia de esos 50, ¿no? Cómo está compuesto el indicador, es decir, ustedes nos están diciendo, por ejemplo, en el caso del último equipo, pues se suman los resultados obtenidos dentro de los 4 parámetros. Ok, pero ¿y cómo sé yo qué significa que haya sacado un país un 1 en aprovechamiento, ¿no? O cómo sé qué significa que sacó un 1.5 o, perdón, menos del 1, ¿no? ¿Qué parámetros dentro de estos fueron los más importantes? Es importante la coordinación en el equipo y entre los ponentes, porque se aprecia mucho la diferencia cuando alguien sí lo estudió y cuando alguien nada más se dedicó a, pues no sé, le dieron la exposición de último momento o no lo estudió bien, y no se coordinó, ¿no? En este último equipo se aprecia perfecto esto. El último ponente incluso trató de interpretar, aunque no tan bien, los resultados de su índice, pero la primera ponente no tenía idea de lo que estaba hablando. Se dedicó únicamente a mencionar los componentes de los indicadores, pero ni siquiera, nos mencionó instituciones de donde están sacando esos indicadores, pero los mencionó como si fueran parte de los mismos indicadores. A mí me queda claro que no es así, pero recuerden que sus compañeros no necesariamente tienen el mismo conocimiento. Entonces, hace falta mucha coordinación. Entendemos bien que son sus primeras exposiciones y por supuesto que lo estamos considerando, pero deben de empezar a trabajar ya, chicos, de manera profesional, ¿no? Y ello implica coordinarnos bien, estudiar bien el tema, nada de que, a mí me toca la mitad y a ti la otra parte, y si tú no vienes, pues yo ya no me supe la mitad que te tocó porque pues yo solamente me responsabilicé de lo mío, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar en general. Ok, bien. Daniel, por ahí anótenos en el chat, si no puede activar micrófono, los comentarios para los 2 equipos, por favor. Bien, chicos, en general, hay varias cuestiones que hay que recomendar, ¿no? Por ahí les recomiendo siempre, y sí se los mencioné justo antes de que presentáramos, ¿no? Se recomienda que siempre incorporen ustedes el plan de trabajo y de forma rápida y sucinta comenten de qué se va a tratar su exposición. En particular ahora no fui tan estricta en los tiempos porque los primeros equipos no ocuparon ni siquiera 6 minutos, ¿no? Entonces quedaba tiempo suficiente para los demás que iban a exponer y que se tardaron un poco más, por eso es que no los corté. Pero ya que nos toca presentar los avances, ahí son 10 minutos exactos y se corta. Un plan de trabajo les ayuda justamente a mostrar que ustedes tienen la totalidad de la información de lo que se requirió. Y si en algún momento no logran presentar en 10 minutos toda la información, por lo menos queda claro que sí estaba completa la información, ¿no? Tan malo es extenderse más allá del tiempo que se les da
como tardar mucho menos, ¿no? Por ahí hubo un equipo que tardó 5 minutos y un par de segundos, y justamente se observa en su presentación, no incorporaron todo lo que se les solicitó, fueron explicaciones muy someras, muy generales, y además ni siquiera presentaron los 6 países, ¿no? Recuerden, por ahí varios equipos nos quedaron a deber eso. Ustedes tenían que presentar la información de los 6 países que se están analizando en el grupo, porque es justamente un toma y daca. Sus compañeros investigaron en qué lugar estaban en el índice que presentaron. A ustedes les toca también ofrecer esa información a sus compañeros. Lo van a tener que complementar, ¿ok? Para poderlo hacer público y que sus compañeros puedan descargar la información. Ojo por ahí con los problemas de ortografía, gramática y sintaxis, ¿no? Ahorita vamos a estar trabajando aquí en ¿cómo se llama? En Zoom, ¿no? Pero cuando estamos en clases presenciales, las exposiciones, particularmente los avances, si no nos lo prestan para otras exposiciones, ¿no? Lo hacemos en salas, ¿no? En las salas multimedia que tienen unas pantallas enormes. Si es en el salón, se solicita proyector y obviamente también la presentación se hace de forma grande. Entonces, un error de ortografía, si es claro cuando nosotros lo vemos aquí frente a la pantalla, cuando se hace una presentación en una pantalla más grande, pues se ve todavía más grandemente terrorífico, ¿no? Y además eso denota que no hay trabajo en equipo. Es posible a lo mejor que si yo tengo mala ortografía, pues yo hago mi parte o el trabajo, hago la presentación y a lo mejor yo no me percato, que no debería de ser, ¿no? Si ustedes llegaron ya a la universidad, deberían ya, por lo menos durante la prepa, sabiendo que ustedes tienen mala ortografía, deberían de tomarse el tiempo de tomar un curso de redacción o comprarse un método de mejora tu ortografía, gramática y redacción, o pagarle un tallercito a alguien que dé o que esté estudiando letras, ¿no? Es decir, ustedes son los que tienen que pulirse. Ajá. Ya aquí en la facultad, pues nadie se va a ocupar de hacerles un curso de redacción, y a veces sí, ¿no? A veces sí, pero nadie se va a encargar de decirle, oye, te ves mal cuando haces tus presentaciones con errores ortográficos de gramática y redacción, ¿no? Por ahí, y yo digo, de repente son esas personas fraude que se ostentan como profesionistas, pero ni siquiera pueden escribir bien un texto, ¿no? Y ok, puede ser a lo mejor por ahí tenemos a alguien que anda flaco en estas cuestiones y que a medida de que pasan 1 o 2 semestres va a irlo puliendo. Pero entonces tenemos en los equipos mínimo 5 personas más por las cuales tiene que pasar la revisión antes de que se haga la entrega, ¿no? Entonces, no puede ser que a 5 personas más se les van todos esos errores de gramática y redacción. ¿Qué pasó? Que no hubo esa revisión. Antes de entregar cualquier cosa en equipo, ustedes deben de forma colectiva, las 6 personas, revisarlo. Ya sea que se reúnan en una sesión Zoom, ya sea que lo hacen a través del Drive, ya sea que se lo intercambian por WhatsApp, como ustedes gusten y manden, pero tiene que pasar por la revisión de todos y por la aprobación de todos. Si no, no es trabajo en equipo. Solamente se lo repartieron, a uno le tocó hacerlo y a otro le tocó presentarlo y ya, ¿no? Y ahí se observa que no hay trabajo en equipo. Lo mismo con los dedazos, ¿no? A lo mejor los dedazos no son tan graves, pero pues digo, ya tenemos aquí en nuestras herramientas de cómputo que nos revisan la ortografía, ¿no? Todo lo que es Microsoft nos hace ese servicio gratuito de revisarnos nuestra ortografía y nos marca ahí con rojito si es que hay una palabra extraña. Entonces, eso más el trabajo en equipo, más la entrega, ¿no? Ya con revisión colegiada, pues obviamente hace casi imposible, en un 99.99%, difícil que alguien entregue un trabajo mal hecho. Si no se cubren esos pasos del trabajo en equipo, pues es evidente que se les van a ir colando ese tipo de cuestiones.
todos los cuadros, tablas y gráficas que nosotros incorporamos, ya sea en un trabajo escrito o en una presentación o en un archivo digital, a nivel licenciatura y particularmente en economía, debe de ir con su fuente de información al pie de página y quién lo elaboró. Entonces, si ustedes me están poniendo por ahí una tablita que encontraron donde hicieron su búsqueda de información del ranking o de la tabla de las categorías, cómo se clasifican, o del número de indicadores, ustedes tienen que incorporar en la parte de abajo la fuente de información. Si ustedes la elaboraron, será elaboración propia con datos del Banco Interamericano de Desarrollo o de la página del FLAC, ¿no? O con datos etc, etc. Siempre, siempre de forma obligatoria, acostúmbrense. No es posible que cuando nosotros trabajamos en una presentación o en un trabajo escrito, no se incorporen. Ya a partir de la licenciatura es obligatorio, no se nos puede pasar. Habrá a lo mejor profesores que no se lo señalen, ¿no? Porque no se ocupan de hacerles ese tipo de revisiones. Pero así debe de ser, ¿no? Si no, se van a dar de topes cuando lleguen a la elaboración de su tesis, y si no, se van a dar de topes cuando ustedes quieran entregar o presentar cualquier información en sus trabajos. Por ahí hubo varios equipos que presentaron cómo se conformaba el índice sin presentar específicamente la metodología, ¿no? Esto que decía la profesora de, bueno, ¿y qué se hace? Se suman, se restan, se dividen, se saca ponderación, y muchos de ustedes lo incorporaron y lo leyeron sin comprenderlo. Eso también es evidente, ¿no? Por ejemplo, por ahí había un dato, déjenme ver cuál era. Donde nos hablan de apertura de mercado, que se explicaron muy bien las variables, ¿no? Pero por ahí hubo otros donde nos hablaban justamente de estas cuestiones de género, ¿no? El poder económico y el poder político, y no nos decían cómo lo miden, ¿no? Sí nos quedó claro que se mide a partir de la información de las mujeres que participan en los parlamentos, pero ¿cómo se toma esa información de su poder político, poder económico, ¿no? No nos dicen qué variables están usando. La otra era ingreso. Ingreso sí nos queda muy claro. Pues seguramente es por los salarios que reciben. Pero el poder político y el poder económico, ¿cómo lo miden, no? La participación ahí en el Parlamento. ¿Con qué variable? Pues el número de iniciativas que presentaron o el número de votaciones que hicieron, ¿no? Es decir, una cuestión es la categoría y otra es la variable específica que estamos usando para medirlo, ¿no? Si nosotros hablamos de género, y ya lo vieron ustedes, se pueden usar un gran número de variables, pero justamente un indicador en la parte metodológica nos debe de aclarar específicamente qué se mide, porque si no, a lo mejor nosotros nos iríamos con la idea de que este índice de potenciación de género, pues nos mide la situación de todo el país. No nos mide la situación de todo el país, solamente es de las personas que están en los parlamentos. No nos está hablando de la situación de las mujeres en Chiapas y la situación de las mujeres en Monterrey y la situación de las mujeres en Veracruz, ¿no? Solamente las que participan en parlamentos. Por eso es tan importante irse a la microdata. ¿Qué están midiendo específicamente? Porque ustedes van a estar trabajando con esos datos y variables específicas en sus tablas de Excel, que por cierto ya les intercambié ahí en el archivo para que no se me espanten. Les dejé el que es solamente para el primer avance, porque en el otro sí detecté que por ahí había preocupación de tanta cuestión que tenemos que trabajar durante todo el semestre, ¿vale? Y además, otra cuestión es la variable específica que van a estar trabajando ustedes en Excel, pero además cómo vamos a interpretarlo y cómo vamos a construir indicadores. Esta primera exposición justamente se les queda para que ustedes identifiquen qué es un indicador, cómo se construyen, de cuántas formas se pueden construir. Por eso había que entrarle a la metodología, ¿no? ¿Qué sumo, qué divido, qué multiplico? Saco una ponderación, ¿con qué lo comparo? ¿No? Por ahí tenemos justamente indicadores que usan
variables relativas, ¿no? En relación con otra. Algunas que usan promedios ponderados. Otras que además se distribuye entre participaciones de dos grupos. Ajá. Entonces, esa cuestión también es importante, le tenemos que entrar, somos economistas, ¿no? No le tenemos que tener miedo a las matemáticas, le entramos tanto a la parte interpretativa como a la parte de cómo se cuantifica, ¿ok? Que además es una de las características de los indicadores. Van a combinar el análisis cuantitativo con el análisis cualitativo. Algo parecido a lo que ustedes hicieron es lo que vamos a hacer al final del curso. Vamos a elaborar nuestro propio análisis con un índice riesgo país. Por eso es que debe de quedar claro. ¿Ok? ¿Qué más? Conclusiones. Todas las conclusiones debían llevarnos a saber si esa información o cómo esa información nos permite tomar una decisión de inversión. Por ahí hubo 2 equipos que lo explicaron muy bien, pero hubo otros equipos que sus conclusiones fueron en función de lo que marca el índice, de si hay brecha de género o no, de si hay finanzas sostenibles o no, de si hay progreso social o no. Entonces, ok, eso es lo que concluye el índice, pero nosotros lo que estamos solicitando son conclusiones suyas, y las conclusiones propias van desde el punto de vista de analizar cómo ese indicador me puede servir para tomar una decisión de inversión o no. Ajá. Entonces, si ven, y de ahí va esto para el resto del trabajo que van a hacer ustedes, no van a encontrar lo que nosotros les solicitamos tal cual así escrito y redactado para que ustedes nada más lo tomen y lo lean en clase como presentación. No, hay que usar eso que ustedes van a estar aprendiendo para un objetivo muy claro. Entonces, las conclusiones jamás podrán ser solamente las conclusiones del tema, sino que siempre las tendrán que llevar a nuestro objetivo de la generación del indicador riesgo país, que es decidir si esa información de cuentas nacionales, de estadísticas diferentes a estadísticas económicas, que tienen más a lo mejor un corte social, nos pueden permitir tomar una decisión de si se invierte o no. Algunas serán más claras, otras no tanto, pero ese es el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo de poder relacionarlo con lo que estamos viendo en clase, ¿vale? Ok, por ahí tengo unos comentarios de Daniel que están buenísimos porque aparte son lo mismo. Por ahí nos dice Daniel, Armentia muy bien, lo tuvieron bien manejado, complementando con la presentación y tiempo suficiente. PAE, las fuentes no pueden ser de Wikipedia, deben medir el tiempo y tener bien claro dónde entra cada uno de los integrantes y profundizar en las explicaciones. Sí, chicos, otra cuestión ahí. Todo lo que ustedes van a estar investigando a partir de ahora, traten de irse a las fuentes originales. Ajá. Entonces, ahorita ya no podemos aceptar Wikipedia para nada. En licenciatura no se debe de usar Wikipedia. Cuando uno usa Wikipedia, uno o denota que es de secundaria o que no sabe investigar, ¿ok? Entonces, Wikipedia, Rincón del Vago, tareas.com, nada de eso podemos usarlo. Todo tiene que ser de las fuentes originales. A lo mejor Wikipedia me puede decir, mira, me voy a la bibliografía, ¿no? Ya entendí, no entendía bien qué era eso, pero más o menos entiendo y me voy entonces a la bibliografía de Wikipedia. ¿Qué dice? Pues que ese lo publica el Instituto MacGregor. Pues me voy a buscarlo en el Instituto MacGregor, ¿no? Que esa información la puedo encontrar en la base de datos de Eurostat. Pues entonces me voy directamente a buscarlo en Eurostat. Entonces, no se puede usar. Ahí en la entrega de formatos y tareas hay una liga para referenciar correctamente en formato APA su información. Les voy a agregar entonces, ¿no? Yo creo que justamente en este foro, otras ligas donde pueden buscar diferentes tipos de herramientas multimedia para citar correctamente su información. No me pueden pegar solo las ligas, ¿no? También a nivel licenciatura ya no es posible que nosotros solo peguemos ligas. Se tiene que incluir la referenciación completa en formato estándar. Hay muchos formatos estándar, ¿no? Dependiendo del área, del área de estudio, del tema de investigación, del instituto, de la editorial. Pero la que se usa de forma más común a nivel licenciatura es APA porque es de las más completas.
¿ok? Entonces, les voy a compartir ahí. Y lo que ustedes van a hacer ahora es que ahora voy a abrir un foro que se va a llamar también indicadores. En ese foro voy a pegar yo este video, ¿no? Una vez que lo cargue en YouTube, con todas sus presentaciones. Perdón, sí, con todas sus exposiciones. Ustedes en ese foro, un miembro del equipo va a subir su presentación PPT ya corregida, complementada y organizada, como se los comentamos ahorita. Y otro miembro del equipo se va a encargar de hacer los comentarios. Pueden repartirlo, ahí puede ser uno o más miembros del equipo, de hacerle comentarios a los otros equipos. Ajá. Es decir, si en este equipo PAE son 6, ustedes se pueden, uno de ellos sube la presentación y los otros 5 entonces se reparten para hacerles los comentarios a los otros 5 equipos. Comentarios de forma y de fondo, si fue clara su presentación o no, qué cuestiones no les quedaron tan claras, si hubo por ahí algún brinco, ¿no? Entre el indicador que presentaron, si pueden mejorar su presentación PPT, si pueden mejorar la fluidez, la claridad con la que explican, es decir, van a hacer ustedes crítica constructiva para sus compañeros para que puedan mejorar en las siguientes presentaciones, ¿vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Listo. Entonces, les activo la clase. Bueno, hoy no les voy a dejar clase. No les voy a dejar clase con la idea de que mejoren esas presentaciones, las suban al foro y hagan lo correspondiente a los comentarios, ¿vale? Esa sería la única tareita que tienen ustedes para el siguiente miércoles, y el siguiente miércoles ya les subo la clase que corresponde. Ana, tenemos para ahí un pendiente. Déjeme checo los equipos para ver a qué equipo le agregamos. Los demás chicos ya es hora, entonces pueden retirarse. Si tienen alguna duda, se pueden quedar. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego, Hasta chicos. luego, Que tengan profesora. lindo día. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Nos vemos. Ok, déjeme. Acá están participantes. Ok, ya puedo entrar a la página de Moodle, ¿verdad, Ana? Sobre eso, profesora, es que para empezar fue en altas y bajas. Ok. Entonces entré más tarde. Y luego ya en lo que me accedí a Moodle y todo eso, pues pasaron un poco de más días. Ya después, el miércoles pasado, me parece, ya dije, pues ya me meto a la clase para ver cómo va a estar esto. Yo ya había entrado a Moodle. Entonces me meto y no me daba acceso, pero ya me explicó el profesor que eso es porque no hubo sesión como tal, que había sido una clase pregrabada. Entonces, ok. pues yo... Es diferente Moodle y es diferente Zoom. Lo que no hubo fue clase Zoom. Ajá. Pero lo que sí hay siempre clase con clase es la clase en Moodle. Es así, siempre. A lo que me refiero es que sí accedí a Moodle y me metí al enlace de Zoom y aparecía que sí había clase, pero por lo que me explicó el profesor es que solamente estaba atendiendo como dudas. Así. Entonces yo mandé mensaje de que si me podía acceder y ya no entré. Entonces hasta apenas me mandaron correo de parte de esta clase y ya me explicaron que ya había equipos y todo eso, pero pues no. Ok, la pero verdad ya no. puede entrar usted a Moodle, ¿cierto? Tenía duda de eso, profa. ¿Hay manera de que yo saque el código QR para ya tenerlo abierto siempre en la aplicación? Es que no lo encuentro. ¿Código QR de Moodle? Ajá, porque para abrir la aplicación solamente tengo que escanear el código QR de mi cuenta y ya se queda abierta en la aplicación y para que pueda acceder más rápido. En Moodle no tenemos código QR. Sí, eso lo estuve buscando porque instalé la aplicación, así como lo abrí desde el aula virtual, instalé la aplicación para ya que facilitar y pues ya no
Me pedía un código QR para abrir la sesión. No, no, eso no es, no sé si esté usted hablando de Moodle o esté hablando de otra aplicación, pero en Moodle no tenemos código QR. En Moodle, una vez que usted entra a su tablero, ahí tiene disponibles todas las aulas o todas las clases a las cuales usted puede acceder porque ya está inscrita. Ujú. Así es como usted va a entrar. ¿Tiene forma de compartir pantalla? ¿Yo? Ajá. No, profe, pero ya accedí y ya empecé a ver las clases atrasadas. O sea, ya empecé a ver los videos pasados. Ok, ya puedo entrar. Ok, sí, la ventaja es que tenemos ahí las clases anteriores. Revise por favor el tutorial del aula por si tuviera alguna duda de cómo se usa. Revise por favor la sesión inicial porque ahí es donde se explica cómo se va a trabajar y cómo se va a evaluar. Y revise las clases que ya llevamos de la unidad 1, ¿no? Hasta ahorita, justamente con la clase anterior, llevamos 4 clases, ¿no? Ajá. El siguiente miércoles se les va a abrir ahí mismo en la unidad 1 la clase siguiente, que es la de indicadores de empleo y pobreza. Está muy relacionada con esto que hicieron sus compañeros el día de hoy. Entonces, ahí le voy a encargar que se vaya poniendo usted solita al corriente. Y con respecto a los equipos, entonces déjeme checar mi lista de equipos. ¿Tendrá usted por ahí a la mano la lista, Daniel? Ok, por ahí creo que ya todos los equipos tenían 6 personas o tenemos alguna con 5 personas. Tengo duda, profesora. Sí. Esta exposición que hicieron, ¿sí se me va a contar aunque me integre después? Sí, claro, porque los cambios fueron la semana pasada. Ujú. Ok, 2, 4, 6. ¿Por ahí tenemos algún equipo que tenga solamente 5 personas, Daniel? Dos, 4, 6. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Dice Dani que no. No, ¿verdad? 2, 4, 6. Sí, según yo ya en todos tenemos 6. O si quiere, me puede integrar el que menos tenga y No, para nosotros que... lo vamos a asignar. Cuando ustedes entran ya tarde, nosotros somos quienes los asignamos, ¿ok? Ok, va a estar usted con el equipo PAE, que son Enrique, Aquetzali, Pedro, Miguel y Axel. Ok. ¿Ok? El equipo se llama así PAE, P-A-E. Les voy a mandar a sus compañeros un correo y también a usted para que se pongan en contacto con usted, ¿vale? Gracias. Ok, listo. Que tenga lindo día. Lindo día, profesora. Gracias. Ahí en este equipo PAE tenemos un chico que no está inscrito. No sé por qué. Bueno, según él ya había hecho equipo y todo. De hecho, creo que él era su jefe de equipo. Y me mandó correo de que quería tomar la clase. Entonces lo dejé porque justo era el equipo que tenía menos integrantes. Entonces no importa ahí que tengamos 7 personas, porque pues de todas formas lo más seguro es que él desaparezca a mitad del semestre cuando se le junten sus tareas de los otros equipos, ¿vale? Ajá. O a lo mejor el código QR decía para el Zoom, ¿no? Porque ese creo que sí se puede tener ¿cómo se llama? Con un código QR.
Para el Zoom sí, no sé para Sí. Moodle, la verdad. Si no, según yo en Moodle no hay un código QR para eso, porque ellos no se inscriben. A fuerzas los tenemos que inscribir nosotros, si no, no pueden acceder al ¿cómo se llama? A la plataforma. Entonces yo creo que más bien sería de Zoom, que quería el código QR, con ese sí. Nada más le da uno clic y ya se conecta. Ok, pues entonces ahí le encargo, ¿no? Que me la registre en ese equipo. ¿Y cuál es su nombre? Ana Belén Belmont Aragón. Voy a agregar aquí en el foro de presentación. Ana Belén. Pues no estuvieron tan trágicas como otros años anteriores las presentaciones, pero pues sí se nota que traen todavía la escuelita de la prepa o de la secundaria. El copy-paste. Ajá, sí. Ujú. Sí, Brenda. ¿Qué es? Ana Belén Belmont, ¿verdad? Ana Belén. Y las otras, pues hasta que se aparezcan, porque si no, ¿para qué las agregamos si ni siquiera se han presentado? ¿Vale? Listo, pues muchas gracias. Nos vemos entonces mañana, Dani. Y al ratito, Mari, ¿vale? Sí, Pi. Que tengan lindo día. Bye bye. Almuercen algo rico. Nos vemos. Chao. Igualmente, bye.